los devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto, qué alegría que nos puedan estar acompañando. Hoy jueves 21 de noviembre, me voy llevando por título Un llamado misericordioso. Están en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Así sea la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo reconozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un llamado misericordioso. Nos encontramos hoy con la iglesia de Pérgamo. Ahora sí vamos a estar, por lo visto, vamos a estar estudiando iglesia por iglesia. Y en la iglesia de Pérgamo vamos a ver cómo sí habla definitivamente de una manera muy tajante, muy firme, pero también es un llamado misericordioso. Y hay tres puntos que me gustaría que pudiéramos analizar, y es el primero, un llamado misericordioso. Uno, a persistir en la verdad. Y dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Algo que mencionábamos el día de ayer, la estructura de estas cartas dirigidas hacia las iglesias, hacia los pastores de las iglesias, venía de una forma. Escribe al ángel de la iglesia y la descripción de quién estaba dictando esa carta. La descripción obviamente es de Dios y cómo se describía a sí mismo. Y esa descripción va a empatar total y completamente con la situación que estaba viviendo la iglesia y cómo Dios iba a actuar si ellos no obedecían. Nos dice acá, se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y eso es algo que mencionábamos en el devocional del capítulo 1, en el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, vemos acá que la misma descripción que está en el capítulo 1 está aquí en el capítulo 2, refiriéndose al Señor Jesús. Pero ¿a qué está haciendo alusión aquí? Algo que mencionábamos ayer, en esa ocasión, era con respecto a el juicio justo, perfecto, que el Señor ejerce. Un juicio verdadero que solamente Dios entrega y que no hay duda al respecto. Entonces, con ese punto con ese punto de partida, nosotros podemos entender cómo va a ser la reprensión, la corrección, pero también la invitación para la iglesia de Pérgamo. Y nos dice el versículo 2, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Eso es algo bastante contrastante. ¿Por qué? Porque no es posible, o por eso lo podemos mencionar, no puede ser posible el hecho de que la luz conviva con las tinieblas. Pero los comentaristas e historiadores mencionan que Pérgamo era una ciudad que empezó a cobijar, después de la caída babilónica, empezó a cobijar a muchos brujos, empezó a cobijar a hechiceros, y esto se empezó a perpetuar, empezó a crecer, llegaron los romanos, y entonces este título de aquellos dirigentes hechiceros y brujos se le dio obviamente a aquel que llegó dirigente por parte de Roma, y eso le pareció increíble, y es por eso que se describe, o mencionan los comentaristas, que se describe de esta manera, que moras donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Por la brujería que estaba allí, por la forma en cómo era complicado predicar la verdad, pero a pesar de eso, se describe de la siguiente manera, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es algo muy hermoso y se puede traducir de la siguiente manera. No te has retractado de confesar que crees en mí.
Y es que las personas externas a la iglesia de Pérgamo, obviamente insistían, hostigaban y buscaban que los hermanos cedieran en su fe, que no creyeran y que se alejaran, obviamente, que regresaran al culto de ídolos, a los ritos, entre otras cosas. Pero ellos no se habían retractado y ellos estaban firmes al confesar que servían a Dios. ¿Qué pruebas nosotros hemos pasado? ¿Qué dificultades, qué decisiones hemos tomado? ¿Hemos obedecido a Dios? ¿Hemos cedido ante lo que nos dicen los demás? ¿O buscamos mantenernos fieles y promover y compartir lo que Dios nos ha mostrado? Y es que esta descripción no solamente aquí, no queda aquí, que no se ha retractado, sino que no ha negado la fe. Y eso es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque los cristianos en Pérgamo se habían mantenido firmes en su fe y ellos continuaban confesando que Cristo es el Señor. De manera que no había duda de ellos que estaban firmes. Es más, nos da un ejemplo. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Los historiadores no concilian mucho este aspecto en el sentido de que no han encontrado evidencia de un personaje llamado Antipas, pero obviamente al momento de que se menciona en este pasaje, se entiende que era alguien propio de la iglesia que padeció por un martirio y que su fe era tan firme, su confianza y el impacto hacia los otros hermanos fue mayor que Jesús lo recordó, que Jesús los llevó a memoria de ellos. Algo mostrando acá era que la resistencia, a pesar de la prueba, debe estar presente en nosotros, lo que veíamos en el devocional el día de ayer con la iglesia de Éfeso, de manera que nosotros debemos demostrar nuestro compromiso y nuestra lealtad al evangelio que hemos creído. De manera que ese es un llamado misericordioso definitivamente a persistir en la verdad a la cual nosotros hemos sido llamados a pesar del lugar en el que nosotros nos encontremos. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque Cristo ha vencido el mundo. Entonces, no debemos de amoldarnos, sino que debemos de ¿qué? De renovar nuestro entendimiento a través de la palabra. Y eso lleva al segundo punto, un llamado misericordioso 2, al cambio verdadero. Aquí empieza esta reprimenda hacia la iglesia. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual Dios aborrece. Se nos da dos situaciones. La doctrina de Balaam, pero también la de los nicolaitas. La historia de Balaam está registrada en Números 22, del capítulo 22 al capítulo 25, cuando Balac lo busca para que maldiga al pueblo de Israel, pero él va, obviamente, buscando el dinero. Dios abre el entendimiento y permite que su mula, su burra, le hable en el camino. Él entiende y cada ocasión que iba a maldecir al pueblo de Dios, lo termina bendiciendo. ¿Qué es lo que sucede? Balaam le da un consejo y le dice, desvía el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están persistiendo en la verdad. Prácticamente es la misma situación acá. Ellos estaban siendo desviados en su doctrina. ¿Para qué? Para saciar los deseos de la carne, comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicaciones, no reparar en sus actos. Y entonces, en ese mismo momento, esa doctrina, esa enseñanza se empezó a hacer cada vez más fuerte. Y es más, no solamente era esto, sino que también era la doctrina de los nicolaitas. Era algo semejante a los gnósticos, que ellos prácticamente promovían casi lo mismo. Que el espíritu era para Dios y el cuerpo era para nosotros y ¡pum! Se podía hacer cualquier tipo de desenfreno. Pero la cuestión aquí es al momento que dice, dice que tienes a los que retienen la doctrina. Algunos, muchos, varios promovían esa doctrina, pero esa cuestión tienes sugiere la idea de tener poder y por lo tanto podían controlar y corregir lo que estaba pasando. Entonces, si nosotros estamos ante una situación, hay oportunidad de actuar ante ello. Por más avanzado que esté
El problema o la disyuntiva, con la ayuda de Dios y obedeciéndolo, vamos a ¿qué? A salir adelante, a tratarlo. Y si Dios nos permite ver aquellas áreas, ¿qué es lo que debemos hacer? Proceder al versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Arrepiéntete, o sea, haz un cambio. El Señor exige, no solamente de la iglesia de Pérgamo, sino también de nosotros, un arrepentimiento inmediato de parte de parte de la iglesia, pero también lo que nosotros estamos haciendo es al momento de escuchar, arrepentirnos. Pero también esta expresión lo que sugiere es una acción urgente como el resultado de la reprensión anterior. Eso es algo muy hermoso, porque nos está diciendo, examina tu doctrina, examina tus obras, examina lo que estás haciendo, ten realmente un cambio verdadero ante la verdad, arrepiéntete inmediatamente. Y es lo que nosotros debemos de hacer, acercarnos al trono de la gracia. Y también dice en Primera de Juan, hijitos míos, si ustedes han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces si tenemos a Jesucristo que está como nuestro abogado, debemos de obedecer. Pero también dice que Él vendrá, si no, peleará contra ellos con la espada de su boca. Aquí se refiere a una palabra que pronuncia una sentencia judicial en contra de aquellos maestros herejes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios va a dictar juicio en contra de ellos. Debemos de arrepentirnos para no ser partícipe de ellos, examinar nuestras obras como veníamos hablando. Y es que esto es un llamado misericordioso. Pero hermanos, ¿qué está diciendo? Que es juicio que va a venir en contra de ellos. Pero Dios está dando misericordia, está extendiendo esa misericordia a nosotros, extendió la misericordia a la iglesia de Pérgamo. ¿Para qué? Para que entendiéramos nuestra maldad. Y termina con el último punto, que es un llamado misericordioso a prestar atención cuando dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere daré de comer el maná escondido, y daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De manera que aquí está haciendo un llamado a la obediencia, está haciendo un llamado al entendimiento, dice acá, al que venciere, de manera o mostrando que es una promesa. Dios nos da las herramientas, Dios nos da el sustento, Dios nos da las fuerzas. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Y con su ayuda vamos a vencer esta situación, estas dificultades que nos encontramos todos los días. El problema de nuestro corazón, el problema de nuestro viejo hombre, el problema en nuestro trabajo, el problema en el entorno social. En todo, Dios nos va a ayudar y nos promete algo, nos dará ese sustento perfecto, ese maná escondido, nos dará una piedrecita blanca, una promesa en la cual está específicamente en él y también un nombre nuevo, el cual denota o muestra esta mayor intimidad, esta mayor comunión que se dará al estar ante su presencia, pero todo aspirando ¿a qué? A conocerle realmente, a obedecerle, pero también a hacerle caso a este llamado misericordioso. ¿Cómo? Persistiendo en la verdad, propiciando que la verdad propicie en nosotros y cree en nosotros un cambio verdadero, pero también a prestar total y completa atención a lo que el Señor nos está diciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Su gloria satisfaz el corazón. Recibiré